Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Cruzada Libertaria. Hoy abordamos el segundo capítulo de la historia de México. Vamos a hablar sobre esta polémica que se ha dado entre la doctora Sheinbaum y el Reino de España. Muy bien, correcto, rápidamente. El personaje que íbamos a aludir de entrada era Hernán Cortés, que fue el conquistador de México allá por el año 1521. Hernán Cortés era un hombre nacido en la provincia de Extremadura, en España, cerca de una ciudad de nombre Medellín, un pueblo llamado Medellín, y él era integrante de una familia de la baja nobleza española, ¿no? Los padres de él querían que estudiara, que se recibiera de bachiller y luego estudiara la carrera de leyes, pero él prefería la carrera de las armas y las aventuras que podía tener en América, viniendo a América a colonizar y a buscar territorios inexplorados para la corona española hasta ese momento. Llega en 1502 a América, traído por un capitán de nombre Obando, que era conocido de Hernán Cortés. Se instala primero en la ciudad de Cuba, Santiago de Cuba en ese momento. Era el lugar más bien de centro de los españoles por la proximidad desde el punto de vista geográfico, ¿no? Era donde llegaban primero los barcos en ese momento, y él consigue, con una mina de oro que tenía y una serie de explotaciones que hay, hacer una cantidad de dinero, un capital que le permite abordar la expedición que él pensaba hacer. Por noticias que recibe, se le habla de lo que era México, México que tenía en ese momento a los aztecas como el imperio dominante, sobre distintas tribus de indígenas, de nombre olmecas, tlaxcaltecas, taralcos, y estas tribus eran, entre otras, alrededor de 60, ¿no? Estaban dominadas por los aztecas, los cuales no solo les cobraban tributos altos desde el punto de vista en especie, sino que además utilizaban a gente de estas tribus para realizar sus sacrificios. Los sacrificios no los hacían con aztecas mismos, sino que los hacían con gente de otras etnias, de otras tribus que eran dominadas por ellos. Muy bien, era tan sanguinaria la cosa con los aztecas que para su dios del sol, que ya les mencioné en el video anterior, se hacían sacrificios para que saliera el sol al otro día, ¿no? Lo cual es absurdo, pero bueno, esa era la mentalidad de ellos. Y además, estos sacrificios que ellos hacían, que por ejemplo en 1487 hay detalles de eso, hay pruebas realmente fidedignas, mataron aproximadamente a 20.000 personas en los 19 altares que tenían los aztecas montados en la ciudad de Tenochtitlán. Mataban aproximadamente cada 2 minutos una persona, para darles una idea, ¿no? Era un procedimiento muy rápido y terrible por el cual tomaban a la víctima, la llevaban probablemente drogada, la subían al famoso altar de sacrificios, la tomaban los sacerdotes por cada uno de los miembros y venía otro que era el que extraía el corazón de la persona que tenía tan infausta suerte. Ese corazón era exhibido a la multitud y luego, para colmo de males, si era un guerrero, por ejemplo, el que habían sacrificado, utilizaban muchas veces sus miembros para realizar una especie de comida que le llamaba con caldo de maíz, que luego los españoles, afortunadamente, al haber prohibido los sacrificios humanos, hicieron sustituir la carne humana por cerdo, y se llama pronocedo, algo así, ¿no? Es el nombre que tiene esta comida que consume hasta hoy la población de México. Y esto era en definitiva lo que hacían los aztecas, ¿no? Por lo que no es de extrañar que aun cuando fueran 300 hombres o 400, como algunas cifras dicen ahí, la gente de Cortés consiguieron dominar a un imperio que tenía más de 5 millones de habitantes, por la sencilla razón de que el resto de los pueblos indígenas o juzgados por los aztecas, cuando vinieron los españoles vieron la oportunidad de liberarse, de independizarse. Incluso los tlaxcaltecas son famosos por haber colaborado activamente. Era el pueblo de lo que se llama Doña Malinche, ¿no? La conocida, o Doña Marina, la conocida indígena
de esa procedencia, que fue la traductora y la compañera muy fiel de Hernán Cortés en sus aventuras para conquistar la ciudad de Tenochtitlán. Muy bien, la conquista de Tenochtitlán se puede dividir en varias etapas, ¿no? Empieza primero llegando Hernán Cortés. Él es recibido por Moctezuma, le llama la atención evidentemente la gran riqueza que tenían. Los aztecas, hay que destacar que ellos creían que era un dios que venía, según su religión, había un dios blanco que iba a llegar de tez blanca, y Cortés lo era, que iba a llegar para poder de alguna manera darle un destino de gloria al pueblo azteca que ya estaba en decadencia, ojo, no se olviden que ya estaba en decadencia porque su régimen producía mucho descontento, obviamente, entre los pueblos sojuzgados, que obviamente veían cómo sus mejores hombres eran sacrificados a los dioses aztecas. Muy bien, entonces, después de lo que se llamó la Noche Triste, cuando abandona a Cortés precipitadamente ciudad de Tenochtitlán, logrando romper un asedio que le habían hecho en el palacio de Moctezuma. Moctezuma también creo que a esa altura había muerto, porque había sido alcanzado por una piedra que le había tirado la multitud, que lo trataba de traidor a su rey. Vuelve entonces a Cortés a poder salir de Tenochtitlán, y vuelve ahora sí con el apoyo de las tribus dominadas por los aztecas, entre ellos los de Doña Malinche, ¿no? Doña Marina, perdón. Y ellos entonces, con esas 100.000 tropas auxiliares que tenían de indios, logran vencer a los aztecas y instalar lo que se conoció como el Virreinato de Nueva España. Virreinatos que, no se olviden, tenían determinadas características que lo hacían bastante independiente con respecto a la metrópolis. Tenían todos los mismos derechos, los ciudadanos eran españoles de pleno hecho, también justamente de pleno derecho, y eran también gente que podía lograr, con las grandes universidades que había, con grandes profesores que vinieron de España, una educación similar a la que podían obtener en cualquier lugar de España o en cualquier otro lugar de Europa, ¿no? Se hicieron muchas universidades en el siglo XVI, y también se hicieron muchas iglesias que permitían también la evangelización permanente de los indígenas de la zona. Hasta ahora México es quizás el país más católico de la tierra. Esos 127 millones de mexicanos mantienen esa tradición religiosa, esa fe religiosa tan fuerte que de alguna manera los distingue en el mundo hispanohablante. Creo que por hoy vamos a dar entonces por terminado. Vamos a encontrarnos en un tercer y último video para explicar definitivamente por qué entendemos que España no debe pedir perdón y por qué en definitiva lo que se está haciendo es nada más que algo que tiene o que persigue motivaciones políticas. Gracias y será hasta el próximo video. No se olviden de comentar, no se olviden de compartir y no se olviden de dar like si a ustedes les gustó este video, a los efectos de que podamos continuar con nuestro trabajo. Gracias y será hasta la próxima oportunidad.